Cuéntanos un poco acerca pues de este tema tan lamentable que es el estado de la salud en México y la evaluación sobre todo de qué pasó en 2018-2024, porque con lo que estaba viendo de tu reportaje es claro que se incrementaron las cirugías en el sector privado mientras que disminuyeron en el sector público. ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente, Kimberly. Lo que revelamos en esta nueva entrega de No Fuimos Dinamarca, la corrupción detrás del desabasto, son los efectos que tuvo la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en materia de salud. Y bueno, lo que encontramos es una clara correspondencia, digamos, entre los servicios de salud que disminuyeron en el sector público 22% el número de consultas, por ejemplo, en todo el sector salud en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En contraste, por ejemplo, las consultas en el sector privado, consultas de especialidad, aumentaron en 17% también entre 2018 y 2024. También, mientras muchas personas, miles de personas, no tuvieron las intervenciones quirúrgicas que necesitaban, y estoy segura que entre quienes nos escuchan deben de conocer algún caso de algún familiar, algún amigo o incluso un caso propio en el que les aplazaron una cirugía o las cancelaron, y no solamente tuvo que ver por la pandemia, sino que pues falta de especialistas, a lo mejor falta de insumos, quirófanos cerrados por falta de mejoramiento de infraestructura o porque les falta algún aditamento, etcétera. Esas pueden ser algunas de los motivos por los que se suspenden cirugías o se aplazan intervenciones. Y en este caso, Kimberly, también tenemos el dato. Se dejaron de hacer 400,000 cirugías en el sector público. En tanto, en el sector privado aumentaron 33%. Esto implica o demuestra, Kimberly, que la salud está siendo pagada del bolsillo privado de las personas, ¿no? Pese a que todos y todas pagamos impuestos y que esos impuestos tendrían que regresar a nosotros a través de diferentes servicios. El acceso a la salud es uno de los principales derechos y de los principales servicios públicos que tendría que proveer el Estado. Y en este caso, lo que vimos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es que si bien la pandemia afectó muchísimo, por supuesto, nuestra vida en general y por supuesto que el sector salud aún más, lo que es cierto es que pasada la pandemia e incluso en el primer año de gobierno en 2019, las afectaciones al sistema de salud ya estaban. No fueron provocadas exclusivamente por la pandemia, sino que el presidente López Obrador decidió implementar una política llamada de austeridad republicana que obligaba a todos los sectores de gobierno, incluyendo la salud, a conseguir los mayores ahorros, ¿no? A pagar lo menos posible por cada una de las compras y de las contrataciones en gobierno. Esto, por supuesto, que impactó al sector salud también, que, como seguramente tú y el auditorio recuerdan, tenemos manifestaciones de personal médico frecuentemente y también ahora de pacientes, también sobre todo oncológicos, demandando o denunciando más bien la falta de insumos, incluso lo más básico en los hospitales. Y esto, por un lado, se explica por la política de austeridad, pero también hay otra cosa muy importante que fue la compra de medicinas. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se hicieron 6 intentos, 6 formas distintas para adquirir los medicamentos. Y eso, por supuesto, que ha impactado en afectar incluso hasta los calendarios de contratación, de distribución, y por eso es que en muchas ocasiones las personas no encuentran las medicinas en las farmacias. Y bueno, también en esta entrega a Kimberly también hemos hablado incluso de la corrupción en la compra de medicinas, y todo eso por supuesto que impacta en tener un servicio pues deficiente en el sector salud, Kimberly.
Nayeli, en este periodo que mencionas, algo que se evidenció y se evidenció a nivel mundial es que la tendencia de los gobiernos iba hacia recortar el sector salud y que por eso no se daban abasto en casi ningún país en el tema de la pandemia. Así es, exactamente. Digamos que la pandemia, por supuesto, que afectó muchísimo todos los sistemas de salud del país. La cuestión es qué decisiones se tomaron durante esa crisis, ¿no? Digamos. Y en este caso, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, efectivamente se hicieron esfuerzos por comprar equipo de protección, por comprar ventiladores, etcétera, y en un momento en el que todo el mundo demandaba estos insumos o estas medicinas. Sin embargo, una vez pasada esa crisis, lo que se hubiera esperado es que justamente los recursos públicos se incrementaran en el sector salud, no solamente para recuperar lo que se había perdido, porque se dejaron de hacer consultas, cirugías, atenciones del resto de enfermedades, ¿no? O sea, se enfocaron solamente en atender la pandemia, evidentemente, pero eso significó dejar a pacientes de diabetes, hipertensos, de cáncer, sin el seguimiento durante la pandemia, porque todos los hospitales estaban concentrados en atender a pacientes COVID. Una vez pasada la crisis, lo que vemos es que no necesariamente hubo mayores recursos para el sector salud. Esto significa que, por ejemplo, si no se tiene lo suficiente para contratar a médicos, por supuesto que va a haber una planta de médicos y enfermeras menor a la demanda. ¿Por qué es que la gente incluso decide más acudir a consultorios adyacentes a farmacia, que eso es lo que ha crecido también durante el sexenio de López Obrador, que ir a una clínica del IMSS o a una clínica del ISSSTE, incluso aunque sean derechohabientes? Porque muchas veces sabes que una gripa o una infección estomacal te va a costar un día completo de ir a formarte desde muy temprano, a ver si alcanzas ficha, a ver si te pueden atender, y cuando salgas con una receta, a ver si hay medicamento en la farmacia. Entonces, la mayoría opta por este tipo de enfermedades, digamos, pues menores, ir más bien a un consultorio de farmacia. De ahí la demanda y de ahí el crecimiento. Es decir, la iniciativa privada sí está aprovechando este espacio para ofrecer servicios privados, por supuesto, que el Estado no está respondiendo a las personas, que el Estado no está proveyendo. Y entonces lo que ocurre es que las personas, aunque sean derechohabientes, optan por este tipo de servicios, pero el gran problema, Kimberly, viene cuando son enfermedades mucho más complicadas. Estamos hablando de cáncer, estamos hablando de operaciones que tienen relación con el corazón, estamos hablando de trasplantes, estamos hablando de padecimientos que requieren medicinas muy especializadas y en algunos casos bastante caros que no pueden ser comprados simplemente en la farmacia de la esquina. Y en estos casos, Kimberly, también se están viendo aumentos en seguros de gastos médicos e incluso este indicador de las cirugías de 33% de aumento en instituciones privadas, pues hablan justamente de que pues el sector público no está tampoco ofreciendo esto. Y esto, en el mejor de los casos, cuando la gente tiene cómo solventar estos padecimientos, estas cirugías en el sector privado, pues es una buena noticia, digamos, en el sentido de hay manera de afrontar esta enfermedad. El gran problema son pues los estratos más bajos económicamente, que no podrían jamás en la vida gastar una consulta de 1,500 pesos y mucho menos pensar en una cirugía de 80,000 pesos y mucho menos pensar en un padecimiento que te cuesta 3 millones de pesos, ¿no? Como es el cáncer o más. Ahí es donde el sector público sí tendría que estar siendo fortalecido para poder resolver, digamos, esto a quienes lo demandan y sobre todo, pues quienes no tienen los medios económicos para poderlo solventar, Kimberly.
Justamente esto que estabas diciendo, Nayeli, me llama la atención. Como lo dices, han proliferado todo este tipo de consultorios que están junto a las farmacias, pero la gente más vulnerable también puede caer en muchos tipos de estafa o consultorios que no cuentan, por ejemplo, con las credenciales, casi casi curanderos, médicos que no están capacitados, que son médicos generales y te dicen que te van a tratar el cáncer, partos. Esto también es muy preocupante. Sí, claro, le abre la puerta, o sea, el problema le abre la puerta a más problemas, ¿no? Aunque pareciera que en el caso, por ejemplo, de los consultorios, que son padecimientos menores, ¿no? Insisto, gripes, infecciones estomacales, de garganta, etcétera. Incluso, por ejemplo, en esos que son atenciones muy básicas, ni siquiera tenemos certeza de el tratamiento, de la práctica médica, porque como bien mencionas, en estos casos, por ejemplo, solamente requieren algunos aspectos básicos para poder abrirse. Es decir, por ejemplo, el aviso de funcionamiento, que tengan un médico titulado al frente y una infraestructura pues básica, que tengan agua, luz, etcétera. Pero esto no nos asegura, Kimberly, que por ejemplo eso que te está recetando el médico realmente sea lo que necesitas de acuerdo a tu padecimiento, o tal vez sea una petición de la farmacia en que necesita vender ciertos productos. Eso no está vigilado por el gobierno y no hay una sola iniciativa de vigilancia de cómo se está llevando a cabo esta práctica médica, porque en todo caso parece como una cosa de conflicto de interés, ¿no? Es juez y parte quien te está ofreciendo un servicio de salud o una consulta bastante económica, digamos, pero por el otro lado que te está diciendo qué comprar en ese mismo lugar, ¿no? En la farmacia. Entonces, eso de entrada, pues no tenemos certeza de que realmente sea el tratamiento correspondiente y que no sea el producto que ese establecimiento te quiere vender. Y por el otro lado, por supuesto, están estas clínicas que se abren, ¿no? Estas clínicas privadas que posiblemente puedan ofrecer una atención un poco más económica en comparación a los grandes hospitales, ¿no? Las grandes cadenas, pero también ahí, Kimberly, pues no necesariamente tendríamos la certeza de que un menor precio pueda ser un buen servicio. Y también allí, pues es trabajo de la COFEPRIS, es trabajo de la Secretaría de Salud, pero pues imagínate si están proliferando tantos, si están abriendo tantos, pues evidentemente la autoridad también tendría que estar siendo reforzada para hacer estas vigilancias, Kimberly. Sí, es correcto, hay que tener mucha atención en esto porque también hay un montón de clínicas, Naye, con lo que estás diciendo, pues un montón de clínicas que no están necesariamente reguladas, que tienden a ser pequeñas y que lo que están haciendo es su agosto con la necesidad de la gente. Sí, y hemos tenido casos justamente de gente que ha sido pues literalmente estafada. O sea, pagan por una atención, por una cirugía o lo que sea, y el paciente no mejora y termina en urgencias también de algún otro hospital. Entonces, insisto, o sea, parece que estos servicios privados y sobre todo los de bajo costo están resolviendo un problema, porque es cierto, o sea, se dan 10 millones de consultas al mes en este tipo de establecimientos. Eso significa 10 millones de consultas que no está dando el servicio público. Y por supuesto que pareciera una solución, pareciera que está salvando a pacientes e incluso está evitando saturación en los servicios públicos, pero lo que sí tendría que haber mucha vigilancia, o digamos que nos tendremos que estar preocupando es por el tipo de servicio, y sobre todo quienes tendrían que estar más ocupados en esto es justamente el gobierno, en asegurar que incluso aunque sean establecimientos privados, pues es salud, es un derecho humano y tendría que estar siendo vigilado en que se realice de la mejor manera y con las mejores prácticas, Kimberly. Antes de terminar con esta entrevista, que te agradecemos muchísimo, Nayeli, ¿cuáles son las áreas de oportunidad más urgentes que debería atender la actual administración, considerando el rezago que quedó de la administración pasada? Sí, por supuesto. A ver, uno de los más urgentes, por supuesto, es vacunación. Y también lo demostramos en una investigación que publicamos, que
9 millones de menores se quedaron sin vacunas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora vemos que están resurgiendo enfermedades como sarampión, ¿no? Como más casos de tosferina, etcétera. Ese es un punto fundamental, que ya se está atendiendo, digamos, con haber retomado la semana de vacunación en este país, que se canceló durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero yo creo que también las medicinas, el desabasto, sigue siendo una cosa apremiante y que sigue afectando a miles de personas, aunque el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, insiste Hola. en 1, 2, 3. sí se ha comprado lo necesario, en que insista en que los insumos ya están en las farmacias, pues seguimos teniendo muchos casos, Kimberly. O sea, hay una diferencia, digamos, hay una disparidad entre pues esta información oficial que se difunde del gobierno y estos otros casos que seguimos teniendo de gente sin medicinas, de organizaciones reclamando los medicamentos, de médicos también diciendo que no tienen los medicamentos indispensables para los tratamientos dentro de los hospitales. Entonces, creo que esa parte, aunque se insista en que ya se resolvió, me parece que todavía no, y estamos a junio de 2025, a mitad de año, y la mayoría de las compras se tendrían que haber hecho y cerrado desde el primer trimestre del año, y que el resto del año solamente es distribución. Y bueno, pues hasta la fecha se siguen haciendo contrataciones. Entonces, eso sin duda, de entrada, va a afectar en los tiempos de distribución en los hospitales de medicinas, Kimberly. Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todo el auditorio. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, como ya lo sabemos en otros temas, los efectos del huracán Eric se siguen resintiendo en Guerrero, pero también en Oaxaca, donde un bebé pues murió al ser arrastrado por la corriente. Los daños, como le digo, son severos en Oaxaca. Pero ¿cuáles son los otros efectos en los otros estados? Se lo vamos a preguntar a la meteoróloga Berenice Peláez. Berenice, buenos días. No tenemos a Berenice, me parece, no te podemos escuchar. Hola, ¿qué tal? Hola, Berenice, buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarlos y como bien comentas, hemos estado dando seguimiento desde los días anteriores, desde el proceso de formación de Eric hasta su impacto en la madrugada del día de ayer y ya en el proceso de disipación, y efectivamente ha dejado acumulados significativos para todas las costas de Oaxaca y de Guerrero, además de que generó oleaje elevado y vientos fuertes para esta zona. El día de ayer, Eric, por la noche a las 21 horas, ya se disipó como una baja presión remanente, entonces este sistema ya no nos